Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y bueno, en esta ocasión estaremos abordando el tema de los planes de inversión. Como tú puedes darte cuenta a lo largo de las sesiones, hemos estado hablando em, pues de manera un poco superficial acerca de los diferentes instrumentos de inversión que podemos encontrar. Lo que me interesa es que tú puedas poder caracterizar lo que es la inversión y todo lo que conlleva invertir, ¿no? Decíamos, las inversiones tienen que ver con plazos, sea corto, a mediano plazo. Las inversiones pueden ser directas o indirectas, dependiendo de quién las realice o si hay algún intermediario. Las inversiones se pueden realizar, decíamos también, en diferentes, implican un riesgo, y es al punto al que vamos en esta sesión. Los riesgos que se pueden tomar en una inversión dependen muchísimo del tipo de inversor que las realice. Y bueno, aquí vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, tú, ¿no? Eres un estudiante, a lo mejor tienes aproximadamente entre 20 a 25 años, a lo mejor el dinero que obtienes pues es un dinero que proviene de tu trabajo, proviene de tus padres, pero a lo mejor sabes que no es fijo. Y también a lo mejor no está en tus planes casarte. Tal vez a ti te gustaría ahorrar a lo mejor o invertir para poder tener dinero y comprarte un auto, para poder viajar. Bueno, esto es un contexto muy distinto a las expectativas de inversión que, por ejemplo, tendría tu papá, ¿no? Si a tu papá a lo mejor tiene un trabajo fijo, tiene ciertos ingresos recurrentes, tiene también una expectativa a lo mejor de poder ahorrar, pero para el retiro, a lo mejor para la vejez, hablando en el largo plazo, ¿no? A lo mejor a él no le interesa en estos momentos viajar, no digo que no, pero a lo mejor una de sus prioridades es ver más en el largo plazo. Entonces, con esto te quiero dar a entender que existen diferentes tipos de inversores. El perfil de un inversor no es el mismo. Por lo tanto, si yo te pregunto, ¿quién de los dos, tu papá o tú, podría incluso aventarse a adquirir instrumentos con mayor riesgo? Probablemente tú serías el que podría incluso contratar un riesgo mayor, ¿no? Arriesgar más, porque bueno, no tienes a lo mejor en estos momentos un patrimonio tan sustentado, ¿no? Como lo tiene tu papá. Entonces, tú tienes mucho menos que perder que tu papá. Bueno, este ejemplo que estoy poniendo en términos muy gruesos tiene que ver con el perfil que tiene también la persona que invierte, ¿no? Y de ahí decíamos, dependen mucho los riesgos que tú también estás dispuesto a asumir en el mercado de valores. Bueno, existen tres elementos clave cuando tú realizas un plan de inversión. Primero, eh, según la teoría, tienes que tomar en cuenta el impacto que tienen ciertos impuestos. Esto, bueno, tal vez en nuestro país no esté tan, eh, no sé, tan divulgado o no sé, a lo mejor tan tomado en cuenta. Sin embargo, por ejemplo, en economías como la norteamericana, eh, que tienen una historia de mercados financieros muchísimo más larga que las economías latinoamericanas, bueno, pues tienen en cuenta mucho los impactos que tiene los impuestos, porque tú tienes al final que pagar cierta cantidad de dinero. Segundo también, la etapa del ciclo de vida del individuo. Como yo te comentaba, no es lo mismo que tú inviertas a tu edad a que invierta tu papá o a las expectativas que puede tener tu abuelito, ¿no? Cada uno definiría diferentes instrumentos de inversión dependiendo de su edad y también de sus ingresos. Entonces, aquí la realización de un plan de inversión que tú tengas tiene que ver también con tu edad, las expectativas que tú tengas sobre eso. Y tres, el ambiente económico en constante cambio. Esto también es importante. Tú puedes a lo mejor querer invertir y obtener dinero en el corto plazo,
Pero si también estás en un ambiente económico bastante adverso, por ejemplo, como el que estamos viviendo, probablemente muchos te dirían, bueno, resérvate un poco porque el mercado no está en sus mejores condiciones. Entonces, ¿qué quiero decir? Que bueno, hay también ambientes económicos que son oportunos para invertir y otros que no. Hay una serie de pasos importantes para cumplir con una inversión. Y básicamente, bueno, los podemos resumir en lo siguiente. El paso número 1 es que cumplas con ciertos prerequisitos de inversión. Por ejemplo, si tú tienes cierta cantidad de dinero que a lo mejor te llega mes con mes, puedes decidir invertirlo a lo mejor en instrumentos de inversión, siempre y cuando tengas satisfechas adecuadamente tus necesidades básicas de la vida. Es decir, supongamos que tú mes con mes recibes 8,000 pesos, pero de esos 8,000 pesos a lo mejor sabes que no puedes disponer de mucho porque tienes que cumplir con una renta, tienes que cumplir con un gasto, tienes que cumplir con el pago a lo mejor de tenencia, tienes que cumplir también con ciertos gastos. Entonces, el dinero que tú llegues a invertir siempre tiene que tener como base el que tú tengas satisfechas primero esas necesidades básicas. Porque no puedes invertir y después quedarte sin dinero y no poder cumplir con tu renta o quedarte sin comer. Entonces, ese es el primer paso para realizar una inversión. El segundo paso es que tú puedas establecer las metas de tu inversión. Es decir, debes tener ciertos objetivos financieros, ¿no? Porque a lo mejor en tu caso, a tu edad, tú deseas viajar por el mundo o tal vez deseas poder invertir para costear, no sé, algún posgrado o tal vez poder comprar un auto. Entonces, esas metas conllevarían, por ejemplo, que tú invirtieras en ciertos instrumentos a lo mejor de corto plazo. Pero, por ejemplo, si tu abuelito tiene dinero guardado y desea obtener rendimiento, él no va a pensar a lo mejor en viajar, a lo mejor tal vez por su edad o tal vez pueda que sí, pero la mayor parte de las personas mayores tiene una expectativa de poder asegurar de cierta manera cierta calidad de vida en los años que les restan, ¿no? Entonces, ahí es otro objetivo el que tienen. Entonces, bueno, es importante que establezcas entonces qué objetivos quieres lograr, qué quieres obtener y, bueno, de ahí depende lo que tú quieras invertir. El paso 3. Adopta entonces ya un plan de inversión. Un plan de inversión es un documento, ¿no? Y este documento describe cómo vas a invertir esos fondos. Es importante, por ejemplo, que coloques las fechas, ¿no? Porque de esa manera también vas a tener un cronograma en cierta forma y va a estar muchísimo más organizado ese plan. Pero también recuerda que cuando nosotros hablamos de instrumentos de inversión, también hablamos de cierto riesgo. Y si bien hay inversiones, como lo mencionábamos en clases pasadas, que tienen un riesgo muy bajito, hay inversiones que tienen un riesgo muy grande, pero también son en las cuales tú puedes ganar más. Siempre tienes que establecer hasta cuánto tú estás dispuesto a arriesgar en una inversión. Y bueno, esto obviamente tú se lo haces saber a tu asesor. En el paso 4 tú evalúas ya los instrumentos de inversión. Tú sabes que existen las acciones, existen los bonos, existen los títulos, existen infinidad de instrumentos de inversión. De hecho, existe muchísima diversificación ahora que te dan como opción muchas instituciones. Pero tienes que evaluarlos. ¿Pero cómo los vas a evaluar? Bueno, hay dos cosas que tienes que evaluar en todo instrumento de inversión. La primera cosa es el rendimiento. Y eso vamos a ver que hay formas en las cuales tú lo puedes calcular. Quizá no de manera exacta, pero sí haciendo un aproximado. Y en segunda, el riesgo potencial de cada instrumento. Eso también. De hecho, cuando nosotros calculamos los rendimientos, muchas veces en buena parte de esos cálculos se toma en cuenta en las fórmulas el riesgo potencial.
el riesgo que tú estás dispuesto a tomar. Pero tienes que evaluar esos instrumentos de inversión. Por ejemplo, si sabes que estás invirtiendo en un país que tiene altas tasas de interés, probablemente sea bueno invertir en ciertos instrumentos porque hay una alta tasa de interés. Pero a lo mejor estás interesado por invertir en a lo mejor acciones de cierta empresa, pero resulta que quizás no le ha ido muy bien en los últimos años. Entonces, bueno, tienes que evaluar todos esos instrumentos, porque si en este caso a esa empresa le fue mal en los últimos años, probablemente también sus dividendos se vean afectados y por lo tanto también el dinero que a ti te va a tocar. En el paso 5, entonces ya tú seleccionas esas inversiones que son apropiadas. Y como yo te comentaba, ya no nada más aquí vas a evaluar el rendimiento o el riesgo, sino que también vas a evaluar ciertos aspectos fiscales. Es importante esto porque probablemente aquí en México tengamos cierta noción de ciertos instrumentos bajo cierta normativa, pero en un país, por ejemplo en Estados Unidos, cambia totalmente esa regulación. Y si tú no lo tomas en cuenta, o si a lo mejor no tomas en cuenta que tienes que pagar ciertos impuestos en otro país, bueno, pues también va a afectar. Por lo tanto, tienes que seleccionar esa inversión de manera apropiada. En el paso 6, se invita a que tú crees una cartera diversificada. ¿Qué es una cartera? Bueno, mira, una cartera es un grupo de títulos de otras inversiones. Por ejemplo, si tú tienes cierta cantidad de dinero, no es necesario que todo tu dinero, todos tus 20,000 pesos, solo lo inviertas en acciones. Por lo general se recomienda que tú puedas diversificar. A lo mejor de esos 20,000 pesos, unos 5,000 se van a ir a acciones, otros 3,000 se van a ir a bonos, otros se van a ir a CETES y a lo mejor el resto lo vas a invertir en otras cosas, ¿no? En otros instrumentos de inversión. De tal manera que tú tienes una cartera diversificada. Esto te da a ti la oportunidad de que si algo sale mal en alguno de los instrumentos, el riesgo sea menor, ¿no? No pierdas toda tu inversión. Esta diversificación, por lo tanto, se hace para aumentar los rendimientos y, como yo te comentaba, reducir el riesgo. Esta cartera también tiene que ver mucho con tu perfil de inversión, definitivamente. Si, por ejemplo, tú quieres un auto y es en el corto plazo, pues probablemente no vas a estar invirtiendo en bonos que van a durar 20 años, en comparación a lo mejor con tu papá que desea ahorrar, por ejemplo, para el retiro. Entonces, es diferente el perfil en cada persona. Por último, es importante también administrar esa cartera. Después de que tú creas esa cartera de inversión, debes de medir su comportamiento en relación con el desempeño esperado, es decir, cómo están dándose esos rendimientos con respecto a lo que tú esperabas. Tal vez no es lo que tú esperabas y entonces eso es importante que tú lo midas. Pero bueno, eso también se hace con ayuda de tu asesor financiero. Bueno, como puedes observar, el perfil de un inversor es bastante heterogéneo, ¿no? Y es lo que quiero que tú identifiques. No todos los inversores tienen el mismo perfil. Depende mucho el ciclo de vida en el cual se encuentren, si es joven, si es adulto o si se encuentra en la vejez, el riesgo que está dispuesto a asumir, pero también esta idea de que es importante planificar toda inversión e ir por pasos para que puedas crear una cartera diversificada que al final te pueda otorgar los rendimientos que tú esperas. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos entonces la sesión del día de hoy, cerrando con este aspecto importante de la inversión. Te agradezco mucho tu atención y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengas excelente tarde.